Lo dijo él. A primera hora. Muy bien. ¿Qué piensan los socialcristianos de lo que ha pasado este último fin de semana? Hay que recordar que Jaime Nebot, el líder social cristiano, tuvo una aparición pública hace un par de semanas en un acto político en la provincia del Oro. Y Nebot había sido crítico con las preguntas, aunque Nebot defendiendo el derecho de la gente a pronunciarse. O sea, conceptualmente, Nebot expresando su respaldo a que el pueblo se pronuncie por la vía de un plebiscito, de una consulta, pero cuestionando las preguntas y el hecho de que eso no va a solucionar la vida de la gente, decía Nebot. En todo caso, los socialcristianos, más allá de eso, porque la consulta ya había sido convocada, el referéndum, estaban en la postura de respaldar el sí en estas 4 preguntas. ¿Cómo le ha resultado el asambleísta nacional y presidente nacional del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano Valladares, que está conectado con nosotros? Señor abogado, ingeniero, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, Fabricio. Un gusto saludar. Un saludo cordial a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando este momento a través de la señal de Radio Armónica. Mire, es imposible decir lo contrario. El pueblo ecuatoriano aprovechó esta consulta para castigar al gobierno nacional, para rechazar las políticas económicas, sociales que ha implementado o que no ha implementado este gobierno. El pueblo aprovechó para esta consulta popular para demostrar su hartazgo y cansancio de que no se los escucha, de que no se los atienda. El pueblo ecuatoriano aprovechó esta oportunidad para hacerse escuchar. De manera que no fue una respuesta a las preguntas, no fue respuestas a las preguntas, sino fue una condena al gobierno. Ahora, ¿qué esperamos que sea lo más sensato en todo esto? Que el gobierno escuche y rectifique y dé un giro de 180 grados. Y eso no necesariamente significa con cambiar nombres o reciclar nombres en el gabinete, que deberían solamente quedarse 2 personas desde nuestro particular punto de vista en el gabinete, el presidente y el vicepresidente, porque no hay cómo cambiarlos. Del resto debería ser un giro total, pero eso no resuelve el problema. El gobierno debería a tomar medidas que realmente lleguen a la gente, como por ejemplo, priorizar el gasto, para que primero usted atienda los problemas que hay en salud, en el no pago a las dializadoras, para los problemas que hay en inseguridad, porque no le entregan recursos a nuestra fuerza pública, para que primero se atienda a nuestros gobiernos seccionales, a las juntas parroquiales, a los municipios, a las prefecturas. Y si al final del camino le sobra a usted plata, allí solamente atiendan a los tenedores de deuda externa, que son los grandes beneficiarios hasta ahora de este gobierno y que acaban de ser derrotados en las urnas. De manera que esos cambios deben ser urgentes. El gobierno debe ser tolerante, el gobierno tiene que ser empático, el gobierno tiene que darse una dosis, aunque sea un baño, de mucha sensibilidad y de conciencia social para con el pueblo ecuatoriano. Entender que merita el pueblo que el gobierno le diga, discúlpeme, pueblo ecuatoriano, porque me olvidé de ustedes. Discúlpeme, pueblo ecuatoriano, porque me debo a ustedes. Discúlpeme, pueblo ecuatoriano, porque los que les ofrecí hace 8 meses, cuando les vendí el cambio, cuando les dije que iba a trabajar por ustedes, no lo he hecho. Y hoy el pueblo ecuatoriano le ha hecho un severo llamado al gobierno y que esperamos que el gobierno rectifique por el bien del país y que entienda el gobierno que habemos políticos que aún no estando de acuerdo con sus políticas, creemos que debe rectificar y ahí vamos a estar nosotros para respaldar. Porque cuando le va bien al gobierno, le va bien a todo el pueblo. Y ese es nuestro lema que la vamos a mantener siempre. ¿Cuál sería para usted entonces esta primera señal en donde se pudiese entender que el gobierno está escuchando, que está, digamos, tomando cartas en el asunto sobre lo que ocurrió, este resultado que ha obtenido a partir del domingo 16 de noviembre? Y esto le pregunto porque hemos escuchado, ya lo comentábamos también más temprano, a varias autoridades que dicen que, por ejemplo, esto no es un revés para el gobierno, que la ciudadanía no votó por el presidente Daniel Noboa porque él no estaba en la papeleta, que esto solo es que la ciudadanía ha dicho que no quieren, o más bien que sigan gobernando, pero no con esas herramientas que se les había puesto en la consulta y en el referéndum. Insisto, ¿cuál para ustedes sería entonces la señal de que sí se está escuchando?
Bueno, lo primero, obviamente, cambiar todo su gabinete como muestra de maquillaje, ¿no es cierto? Porque ese no es un cambio verdadero. La política económica tiene que ser cambiada, perdóneme, y es de torpe creer que el gobierno no perdió, pues. Es de torpes pensar que el gobierno no ha sido derrotado, y es de torpe creer o pensar o convencerse, peor aún, de que este ha sido, que fueron las preguntas las que perdieron. No, perdió el gobierno. Y lo primero, si el gobierno todavía no ha logrado entender eso, pues que haga un curso para que logre entender por qué perdió y qué es lo que tiene que cambiar. Entonces, la política económica es fundamental en esto. Por eso comencé diciendo, hay que priorizar el gasto, atendiendo a la gente en salud. Es que acaso nos olvidamos que hace pocos meses atrás ya no había ni siquiera comida en los hospitales y que el gobierno simplemente nos cambiaba de discurso, nos poniéndonos a debatir otros temas para crear cortinas de humo y no hablen de los problemas de la salud. Pero usted esta no postura que está de expresando, la Alfredo, esta postura que está expresando, ¿ustedes la tuvieron en la campaña? ¿Ustedes la señalaron o ustedes más bien se sumaron a la intención de que gane el sí en las 4 preguntas, Alfredo? A ver, nosotros incluso por escrito mandamos un boletín de prensa cuando dijimos, estos son los temas que hay que preguntarle al país. Porque lo que estaba proponiendo el presidente de la República no eran los que realmente le interesaban al país. Y entre estos están los que estoy mencionando. Estos son los temas que le propusimos que deberían preguntarle al país que son de interés. Por ejemplo, es que ya dejen de meterle la mano a los recursos de los afiliados. Es que los viejitos que dijeron que les dieron los votos para ganar la segunda vuelta electoral son los mismos que esta vez le dijeron, no señor, no queremos que el IES pase a manos del Ministerio de Salud, que siga siendo un prestador de salud del IES porque por eso aporté toda mi vida. Entonces, esa gente es la que le está diciendo al gobierno que cambie. Nosotros, obviamente, tuvimos una posición, no hicimos campaña electoral, porque no hemos creído y no creemos en las constituyentes como una salida para reformar la Constitución. Creemos en el mandato directo, consultarle directamente al pueblo las reformas que se las debe hacer y que yo espero que hay que hacerlas. Yo creo que este revés grave que ha sufrido el gobierno puede ser enmendado con las correcciones, sometiendo a consideración fruto de acuerdos y de consensos. El gobierno debe entender que somos 18 millones de ecuatorianos, que no es ADN Ecuador, que no solamente son los que coinciden con él y los que piensan como él a los que hay que escuchar a los que discrepan con ellos. Ese es el arte de gobernar, entender a todas las voces. Más aún, hoy tiene el presidente argumentos para decirles a sus asesores, que debieron haber sido sus ministros, ustedes están equivocados, dejaron afuera a más del 60% de la población y no se los escuchó. Hoy debe escucharse y emprender en estos cambios. Están a tiempo, apenas tienen 6 meses en el gobierno, han sufrido un duro revés electoral, sí, pero rectifiquen. Créanme que rectificar es el arte de gobernar. Cuando se equivoca un gobierno que hasta ahora no ha tenido al menos la delicadeza de decirle al pueblo 1000 disculpas por haberles fallado, 1000 disculpas por haberles mentido, 1000 disculpas por no haber cumplido con mis ofertas de campaña, pero gracias a este mensaje que usted me han dado voy a rectificar. Qué maravilloso sería tener un estadista de esos quilates en estos momentos difíciles del país. Oiga, Alfredo, hace unas semanas en este mismo espacio, hace poco, un par de semanas, con Andrea le generamos una entrevista también y una de las preguntas que le planteamos era si los socialcristianos estaban pensando en la constituyente. Y usted nos dijo, no hemos pensado en eso, veamos qué pasa con el resultado. Y usted nos decía, estamos trabajando de cara a la reestructuración del partido y las seccionales del 2027. Finalmente, no se alteró el plan socialcristiano entonces. Adiós, gracias, no. Adiós, gracias, no. Si no les ponían aprietos a ustedes. Sí, realmente no habíamos pensado en participar en ese proceso eleccionario de la constituyente. Todo nuestro proceso de los últimos meses ha sido centrado en las elecciones seccionales y obviamente veíamos con bastante pesimismo lo que iba a ser la constituyente
A Dios gracias, perdió esa pregunta, porque si hubiera ganado, no hubiera ganado con más allá del 50% más uno. Y usted se imagina lo que hubiera sido armar una constituyente donde el gobierno haya ganado apenas con el 50% más uno. Correa ganó con el 82% la constituyente y obviamente tuvo una representación del 70% en la constituyente de Montecristi. Lamentablemente esto no vio el gobierno, o sea, no quisieron ver en su momento, fue la novelería, fue simplemente el querer medir su popularidad, que nos ha salido demasiado caro, no por los 60 millones de dólares que costó esta consulta de medición de popularidad, sino por los miles de millones que se han gastado los últimos 5 meses en bonos y compensaciones con el ánimo de ganar esta campaña electoral, y que esperamos en algún momento reaccione la Contraloría General del Estado, que vimos en todo el país cómo todo el aparataje estatal estuvo presente en esta campaña política, a vista y paciencia de la Contraloría y del Consejo Nacional Electoral, que fueron los únicos órganos de control que no vieron absolutamente nada. No vieron campaña anticipada, no vieron uso de recursos, no vieron uso de bienes públicos para la campaña política. Yo espero que con todo esto también las otras funciones del Estado, que han sido por ahora secuestradas por el gobierno o cooptadas por el gobierno, porque ya no solamente es la ejecutiva, que la ganaron las urnas, la legislativa, que la ganaron comprando diputados, la judicial con el Consejo de la Judicatura, que tienen 5 de 5 vocales, la función de esta de participación ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana, donde tienen 6 de 7 vocales, es decir, todas las funciones del Estado, porque a eso se dedicó el gobierno, a captar poder, a agrandar su poder, creyendo que la gente pobre de este país iba a esperar lo que el señor gobierno primero se dedique a captar el poder y luego a pensar en la gente. Hoy el gobierno le ha dicho, ¿sabe qué, presidente? Primero somos los ecuatorianos, principalmente los más pobres. ¿Qué viene ahora también, digamos, mirando hacia el futuro y dentro de la Asamblea Nacional, en donde ya han dicho varios analistas que será entonces el lugar en donde se puedan hacer estas reformas que también quería el gobierno? De nuestra parte, la apertura total. De nuestra parte, ahí están los 3 votos del Partido Social Cristiano para respaldar las iniciativas que vayan en ese sentido. Nosotros lo dijimos desde el inicio y nos mantenemos en esta posición. ¿Qué viene después? Cambios. Tienen que darse cambios por el bien del país. Cambios de 180 grados. Entender que en la Asamblea Nacional no es el patio trasero de gobierno. Entender que la Asamblea Nacional es el órgano fiscalizador político, el único órgano fiscalizador político del Estado ecuatoriano. Entender que en la Asamblea hay varias voces disonantes y que tienen que ser escuchados. Entender que el debate es el único mecanismo mediante el cual se pueden enriquecer los proyectos de ley. Y finalmente entender que la agenda legislativa y la agenda de fiscalización no la impone un gobierno, la debe imponer la Asamblea. Esa Asamblea que es justamente la que representa la primera función del Estado y que lamentablemente el presidente de la Asamblea la convirtió simplemente en una subsecretaría del gobierno. El tema es que desde el 14 de mayo que se instaló la actual legislatura, básicamente la Asamblea ha priorizado los temas que ha enviado el Ejecutivo, las 6 leyes de urgencia en materia económica y por ahí un par de temas que estaban represados del periodo anterior, y me refiero a la ley de inteligencia y también a las reformas al Código de la Democracia. Pero generación legislativa en el actual periodo, yo no veo, Alfredo. No hay. No hay, solamente ha habido archivos de leyes, nos citamos solamente para archivar proyectos de ley que el gobierno no los quiere pasar, y lo más grave, Fabricio, o sea, lo más grave es que no haya fiscalización, pues. O sea, ¿cómo puede ser posible que el CAL archive juicios? O sea, que me digan cuál es la norma que el CAL puede archivar un juicio como archivó el juicio de la señora Inés Manzano, que no dio paso. O sea, no existe una norma legal para archivar juicio en el CAL, pero ellos se la inventaron. Esas son las cosas que hoy están siendo llamados la atención y que esperamos. Yo realmente, déjeme pecar de ingenuo. Todavía quiero pecar de ingenuo. Espero que que entiendan este mensaje. Pero no creo que a usted, a la altura de su carrera política, Alfredo, usted empezó en la política en el año 90, me parece. 35 años después, no creo que peque de ingenuo. Vea, es que me quiero aferrar que hay cómo cambiar este país. Es que me quiero aferrar que sí hay cómo hacer cosas positivas por este país.
No quiero hacer lo que haría un político luego de 36 años y estar 7 veces en la asamblea y ver lo que está pasando. Lo lógico sería que yo diga, lo lógico es eso, ¿verdad? ¿Sabes qué? Aquí está todo fregado, esto se acabó, aquí estos señores no van a enmendar, no van a corregir, siguen todavía en la nube rosada y por lo tanto no quieren aterrizar. Bueno, habrá que hacerlos aterrizar. Yo sí creo que va a haber cambios en la asamblea, estoy convencido que va a haber cambios en la asamblea. Muchos asambleístas independientes luego de estos resultados, algunos asambleístas independientes luego de estos resultados, van a entender que vienen las elecciones seccionales y estar al lado de un gobierno que tiene este momento tanto rechazo, excepto en la provincia de Tungurahua, sin duda alguna va a hacer meditar a alguno de ellos. Yo espero que eso cambie y el gobierno entienda que ahora va a tener que conversar, que ahora va a tener que dialogar, algo que para ellos realmente es utópico. No entienden que la herramienta más valiosa que tiene el ser humano, a diferencia del animal, de los animales, es el diálogo. Ellos no entienden todavía esa herramienta. Ojalá esto los haga reflexionar. Asambleísta, pero con todo respeto, ¿ya empezaron a trabajar? Es decir, en estas 2 últimas semanas no hemos visto trabajo dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué ha ocurrido a partir del domingo 16 de noviembre? El día de ayer nos han dicho incluso que se suspendieron algunas comisiones que estaban convocadas. ¿Qué ha ocurrido entre, digamos, en estas últimas horas? Tomando en cuenta que la semana anterior se tiraron la pera, ¿eh? La semana anterior no hubo pleno ni comisiones, Alfredo. 2 semanas consecutivas, eso en mi vida lo había visto. O sea, para mí estas cosas entenderlas sí es harto difícil, Fabricio, por mi trayectoria política, así que te digan, ¿saben qué? No vamos a sesionar 2 semanas porque nos vamos de campaña. O sea, esas cosas no entran en mi cabeza. Y un poco tengo que acoplarme a ese chip de los hoy milenias que gobiernan la Asamblea Nacional, donde te dicen 15 días no vamos a sesionar porque nos vamos de campaña. Hay que acoplarse. Bueno, mañana o estamos exigir convocados, también, hoy asambleísta. estamos convocados. Pero hay que acoplarse o exigir también que se pueda haber No trabajo hay que en la asamblea. acoplarse. Yo no me voy a acoplar a esto jamás y seguiré ahí peleando como gato panza arriba, como digo permanentemente, y hacerles entender de que definitivamente este no es el mecanismo. El país, la asamblea tiene que trabajar, las comisiones tienen que trabajar. Es una afrenta. Es una afrenta para un legislador y lo es para mí que se haya paralizado la asamblea durante 15 días porque los señoritos tenían que irse de campaña política. Para eso tenemos alternos, pues. Para eso tenemos los suplentes que justamente puedan cubrir esos desfases. Y más aún ahora que el pueblo les ha dicho, vayan a trabajar, déjense de hacer campaña, vayan a trabajar, es lo que les ha dicho el pueblo en las urnas. Y ojalá comencemos a trabajar realmente en temas importantes como la fiscalización, que lamentablemente hasta ahora no se le ha inaugurado en la Asamblea y ya vamos a tener 6 meses y todavía no hemos inaugurado la tarea fiscalizadora. Correcto. Alfredo, gracias por el tiempo. Veamos qué pasa en la legislatura. Ojalá que lean adecuadamente el resultado del domingo. Muy amable, Alfredo. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un bendecido día. Lo propio, amén. Gracias al ingeniero Alfredo Serrano Valladares, presidente nacional del Partido Social Cristiano, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.